La niebla en Buenos Aires había disipado, pero algo de misterio seguía flotando en el aire, dándole ese toque perfecto para mis extrañas entrevistas con aquellos que ya no están entre los vivos. Había charlado con Ricardo Buiraldes hace poco y aunque esas experiencias solían dejarme un tanto perturbado, esta vez era diferente. Lo más raro, sin duda, había sido la reacción de mi hermano, como si por fin estuviera empezando a aceptar mi peculiar obsesión por entrevistar a los muertos. Y quizás, solo quizás, había algo en el hecho de que nuestro próximo invitado fuera Horacio Quiroga, un autor que marcó nuestra infancia de una manera muy especial. Recuerdo aquellas noches cuando le leía a mi hermano sus cuentos y cómo sus ojos se abrían enormes mientras se acurrucaba bajo las mantas, queriendo escuchar más y al mismo tiempo rogando que no siguiera. Era como un ritual. Yo empezaba a leer en voz baja, con ese tono grave que sabía que lo iba a poner nervioso, y él, aun siendo más pequeño, aguantaba el miedo solo para no perderse un solo detalle de la historia. A medida que avanzaba en la lectura, podía sentir cómo se iba apretando más contra mí, escondiendo la cara cuando la tensión subía, pero siempre asomando un ojo curioso para no perderse nada. Y ahí estábamos, dos hermanos compartiendo ese miedo tan humano, ese miedo que Quiroga sabía transmitir como nadie. Yo lo disfrutaba tanto como él, no solo por las historias, sino porque esos momentos eran nuestros, eran especiales. Había algo mágico en leerle a mi hermano. Me hacía sentir que de alguna forma lo protegía del miedo, aunque ambos tembláramos igual con cada palabra. A veces, después de terminar un cuento, él no podía dormir. Se quedaba despierto, preguntándome qué pasaría si nos ocurriera algo parecido a lo de los personajes. Yo me reía y le decía que todo era ficción, que estábamos seguros. Pero la verdad es que hasta yo me quedaba pensando en esas historias mucho después de que él se durmió. Era como si Quiroga hubiera plantado en nosotros una semilla, una fascinación por lo desconocido, lo trágico, lo inexplicable. Esos recuerdos, esos momentos con mi hermano bajo la luz tenue de la lámpara, son algunos de los más cálidos que tengo. A veces pienso que esa fue la primera vez que sentí que las palabras podían unirnos de una manera única. Tarararara. ¿Cansado de que tus seres queridos en el más allá no puedan usar los artilugios modernos? No busques más. Presentamos el Descomplete Flex 3000, el único dispositivo diseñado exclusivamente para aquellos que ya no están, pero no pueden hacer absolutamente nada con él. ¿Qué hace el Descomplete Flex 3000? Nada, literalmente nada, pero lo hace con un estilo inigualable. Tiene botones imposibles de presionar, pantallas invisibles y una batería que dura toda la eternidad, porque nunca se usa. ¿Cómo funciona? No lo hace. Esa es la magia. Su diseño elegante y completamente inútil se adapta perfectamente a la vida ultraterrenal, ideal para cualquier fantasma que quiera aparentar estar ocupado, sin estarlo. ¿Por qué elegir el Descomplete Flex 3000? Porque ningún otro dispositivo ofrece tanta nada con tan poco esfuerzo. Es la herramienta definitiva para el descanso eterno, sin interrupciones tecnológicas. Descomplete Flex 3000 para los muertos que no necesitan nada y lo consiguen. Tarararara. La aplicación Más Allá me dio la ubicación exacta. Misiones, en lo más profundo de la selva, ese terreno donde Quiroga había encontrado inspiración para sus cuentos oscuros. Y claro, no podía dejar pasar la oportunidad de entrevistar a un hombre que había hecho de la muerte y la tragedia su compañera de vida. Así que mientras preparaba mis cosas, le envié un mensaje de voz a mamá intentando que no sonara tan grave la cosa. Hola mamá, no creas que me he olvidado de ti. Estoy a punto de entrevistar a Quiroga. ¿Te acuerdas cuando leíamos sus cuentos con mi hermano? Nos aterraban, pero no podíamos dejar de leer. No sé por qué me meto en estos líos, pero bueno, ya te contaré cuando vuelva. Te quiero.
El mensaje salió, pero mi teléfono seguía caliente, insistente, como si tuviera vida propia. Había algo raro en eso. Intenté apagarlo, pero la pantalla simplemente volvía a encenderse, como si la propia aplicación tuviera otros planes para mí. Llegué a Misiones y el calor era sofocante, un manto húmedo que se te pegaba a la piel. La selva no era como la recordaba de las fotos. Esta vez todo parecía más denso, más vivo, como si los árboles tuvieran ojos. La aplicación marcaba el lugar, un claro escondido entre la vegetación. Mis manos sudaban mientras me adentraba en la espesura, sintiendo el aire cargado de humedad pegándose a mi piel. Los árboles parecían cada vez más altos, más cerrados, como si estuvieran formando un muro alrededor de mí. Ya no estaba tan seguro de estar solo, pero sacudí la cabeza tratando de alejar esas ideas paranoicas. De pronto, justo cuando me sentía más perdido, el teléfono vibró en mi bolsillo y el sonido familiar me sacó del trance. Era mi hermano. ¿Ya llegaste?, preguntó, su voz un poco más grave de lo normal, como si también estuviera sintiendo algo extraño desde el otro lado de la línea. Eso me sorprendió. No era alguien que se preocupara por ese tipo de cosas. Sí, estoy en la selva, a punto de ver a Quiroga, respondí, sin poder evitar que una risa nerviosa escapara de mis labios. Solo decirlo en voz alta sonaba ridículo. Voy a ver a Quiroga, como si fuera algo cotidiano, ¿verdad? Pero ahí estaba yo, jugando con la frontera entre la vida y la muerte y sintiendo el peso de la irrealidad de todo esto. Mi hermano soltó una risa suave, casi como si él también estuviera intentando procesar la locura de la situación. ¿Te acuerdas cómo nos cagábamos de miedo con sus cuentos?, dijo, y pude escuchar ese toque de nostalgia en su voz mezclado con una incredulidad que yo también compartía. Porque, seamos honestos, nunca pensamos que algo así fuera posible. Leer a Quiroga era una cosa, pero encontrarse con él, eso era otro nivel. Claro, y aquí estoy, a punto de entrevistarlo en su propio terreno, contesté, aunque por dentro no dejaba de repetirme lo absurdo que sonaba. ¿Qué demonios? Estaba a punto de hablar con el mismísimo Horacio Quiroga, y la aplicación Más Allá había sido la responsable de hacer todo esto posible. No dejaba de asombrarme. ¿Cómo era posible que esta aplicación pudiera localizar a los muertos de esta manera? Era como si mi teléfono tuviera una puerta hacia otro mundo y yo la estuviera cruzando. Hubo un silencio en la línea. No era incómodo, más bien era como si ambos estuviéramos reflexionando sobre lo surrealista del momento. Finalmente, mi hermano rompió el silencio con una voz más suave, casi como si también estuviera aceptando lo extraño que todo esto se había vuelto. Mamá te extraña, lo sabes, ¿verdad? Pero sé que esto es importante para ti. Solo cuídate, ¿sí? Hizo una pausa y luego, con un tono algo más ligero, agregó: y cuando hables con Quiroga, pregúntale qué pensaría de nuestros smartphones. Solté una risa que fue más un reflejo de mis nervios que otra cosa. Por dentro, mi mente estaba en una espiral. ¿Qué pensaría Quiroga de un smartphone? Un dispositivo que se sobrecalentaba en mis manos como si estuviera poseído, llevándome directo a la selva para charlar con un muerto. Había algo inquietante en todo esto, y cuanto más lo pensaba, más irónico me parecía. Quiroga, un hombre que escribía sobre la locura, sobre la muerte, ¿qué pensaría de esta pequeña caja de metal que, en lugar de acercarte a la vida, te conecta con el más allá? Lo haré, respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos, aunque sabía que mi hermano no podía verla. No sabía si el humor me estaba ayudando o si solo estaba empeorando las cosas, pero en ese momento solo agradecía que él me hablara con tanta calma. Quizás eso era lo que necesitaba, una pizca de normalidad en medio de lo imposible. Agradecí su llamada y colgué, pero el eco de su voz seguía resonando en mi mente mientras me adentraba más en la selva. La aplicación, pensé, mirando la pantalla que me guiaba a cada paso, ¿cómo era posible que esto funcionara tan perfectamente? Cuando llegué al claro,
Ahí estaba Horacio Quiroga. Su presencia era imposible de ignorar. A su alrededor las sombras parecían moverse solas y los sonidos de la selva se volvían un eco inquietante. Me miró con esos ojos que parecían capaces de atravesar el tiempo y el espacio. «Has venido a buscarme», dijo, y su voz parecía surgir de la misma tierra. Sentí un escalofrío recorrer mi columna, pero respondí con la mejor voz que pude encontrar. «Sí, quiero saber más de ti, de lo que dejaste atrás». «Pregunta», dijo con una media sonrisa. «Pero recuerda, las respuestas no siempre son lo que uno espera». Tarararara. Atención, atención, ha llegado la Morty 7000, la corbata definitiva para los elegantes del más allá. Sí, señoras y señores. Bueno, solo señores y señoras muertos. Ahora ellos también pueden lucir impecables en sus citas espectrales, pero con una corbata que literalmente no va a ninguna parte. ¿Qué hace la Morty 7000? Nada que puedas ver en este plano existencial. Su nudo es perfecto, pero invisible. Su diseño es tan etéreo que nadie en la Tierra podrá apreciarlo, pero oye, los fantasmas quedarán deslumbrados. ¿Quién dijo que estar muerto significa renunciar al estilo? ¿Cómo se ajusta? No se ajusta, porque ¿quién necesita comodidad cuando estás en el más allá? Se adapta automáticamente a tu ausencia de cuello. Características increíbles, hecha de vapor de nube y sueños rotos. Disponible en tonos gris neblina y transparencia absoluta. Resistente al tiempo, porque, bueno, el tiempo ya no importa. ¿Por qué elegir la Morty 7000? Porque si el viaje al más allá es eterno, al menos debes hacerlo con clase. Perfecta para cualquier evento en la eternidad, desde velorios fantasmales hasta cenas con los espectros de la alta sociedad. Morty 7000 para los muertos que quieren seguir matando, pero de envidia. Tarararararara. El claro en la selva estaba envuelto en esa luz suave que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Me ajusté la mochila tratando de mantener la compostura, pero era imposible no sentir un nudo en el estómago. Horacio Quiroga estaba ahí frente a mí, como si la muerte no fuera más que una pequeña pausa en su vida. Alto, con una barba espesa y esos ojos penetrantes que parecían verlo todo. Estaba esperando, como si ya supiera qué iba a preguntarle. «¿Te has perdido?», dijo con una media sonrisa. Me reí, un poco incómodo, intentando mantener la calma. «Vamos», me recordé a mí. «Estás entrevistando a Horacio Quiroga». «Un poco, sí, pero ya estoy aquí, frente a ti, y eso es lo que cuenta, ¿no?». «Cierto, has recorrido un largo camino para llegar hasta mí». «No esperaba menos», dijo, inclinando la cabeza como si me estuviera evaluando. Respiré hondo y decidí empezar por lo básico. Nada mejor que una conversación ligera antes de adentrarnos en temas más profundos. «Horacio, siempre he tenido curiosidad por tus orígenes. ¿Cómo fue tu infancia? No puedo evitar preguntarme cómo un niño como tú, creciendo en el campo, llegó a ser quien fuiste». Él dejó escapar una pequeña risa irónica, como si la respuesta le pareciera. ¿Mi infancia? Bueno, ¿por dónde empezar? Nací en Salto, Uruguay, en 1878, un lugar tranquilo, aunque, claro, mi vida no tardó en complicarse. Mi padre murió cuando yo era muy pequeño en un accidente de casa. Eso dejó una marca en mi familia, en mí. La muerte y yo nos encontramos desde muy temprano. Después de aquello, mi madre hizo lo que pudo, pero no fue fácil. Se detuvo un momento observando la espesura de la selva, como si sus recuerdos estuvieran por allí escondidos entre los árboles. Cuando era niño me encantaba la naturaleza y Salto tenía de sobra. Me pasaba horas en el campo observando, explorando. Creo que esa conexión con la naturaleza nunca me abandonó. Por eso acabé aquí en Misiones. Pero de niño solo era un chico curioso, aunque siempre con sombra de tragedia rondándome. ¿Y tus estudios?, pregunté intrigado. Era difícil imaginarlo sentado en un aula con un montón de libros.
Ah, los estudios. Nunca fui el estudiante modelo, la verdad, dijo con una sonrisa cómplice. Me gustaban las letras, eso sí. Estudié en Montevideo y allí me uní a círculos literarios, pero mi verdadera educación vino de la vida, de los golpes que me dio. Mi adolescencia fue un torbellino de descubrimientos y tragedias. ¿Sabías que mi padrastro también murió? Él mismo se disparó por accidente frente a mí. A esa edad ya no me sorprendía tanto la muerte. Se estaba convirtiendo en una compañera habitual. Lo dijo con una tranquilidad tan desconcertante que tuve que cambiar de tema para no quedarme congelado. Vaya, bueno, ¿y qué hay de tus viajes? Siempre pensé que alguien como tú, con tu mente inquieta, habría recorrido el mundo. Oh, viajé, aunque no tanto como me hubiera gustado. Fui a París cuando era joven, ¿sabes? Tenía sueños de convertirme en un gran escritor como tantos otros. La ciudad me fascinaba, pero también me desilusionó un poco. No encontré allí lo que estaba buscando. Creo que me di cuenta de que el verdadero viaje estaba en la cabeza, no tanto en los lugares a los que iba. Así que regresé a Uruguay y luego a Argentina, a Buenos Aires, pero siempre supe que mi destino estaba en la selva. ¿La selva?, murmuré mirando alrededor. Es impresionante. ¿Nunca te sentiste solo aquí? Quiroga me miró con esos ojos que parecían leer más allá de las palabras. Me miró con esa calma que solo alguien que ha convivido tanto con la muerte puede tener. Se cruzó de brazos y me lanzó una sonrisa melancólica, como si estuviera recordando algo que no quería, pero sabía que debía contarme. La soledad es relativa, ¿sabes?, dijo con voz pausada, casi reflexiva. Viví aquí en la selva con mi familia por un tiempo. Fue una época extraña, intensa, pero también fue la más viva de mi vida. Me casé con Ana María Cires y tuvimos hijos. Al principio éramos como cualquier familia. Oh, bueno, lo intentábamos. La selva tiene sus propias reglas y vivir aquí no es para cualquiera. Hizo una pausa, como si las palabras pesaran en su boca, y luego continuó. Ana María, suspiró, dejando que su nombre flotara en el aire, se suicidó. No sé si lo sabías. Fue otro de esos momentos en los que la muerte se sentó a mi mesa, esta vez de manera brutal, demasiado cercana, demasiado íntima. La tragedia, parece, siempre fue mi compañera. La perdí en 1915 y aunque la vida siguió, algo en mí se rompió ese día. La muerte ya no era un visitante ocasional, se convirtió en una sombra que me seguía a todas partes. A veces pienso que fue esa misma sombra la que me empujó a escribir como lo hice. Lo escuchaba en silencio, intentando comprender el peso de lo que me decía. Era imposible no sentir la tristeza en su voz, pero también había algo más, algo que iba más allá de la pérdida. Eso debió ser devastador, Horacio, le dije, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Él asintió, pero su mirada no se desvió de los árboles que nos rodeaban. Lo fue, claro que lo fue, pero no me quedé solo. La selva nunca me dejó estar solo. Aquí todo está lleno de vida. Incluso cuando crees que no hay nada, siempre hay algo en movimiento, algo que respira, algo que acecha. El zumbido de los insectos, el crujido de las hojas, el viento jugando entre las ramas, todo te recuerda que no estás solo, aunque a veces lo desees. Me incliné un poco hacia adelante, intrigado. La selva no deja solo a nadie. Eso sonaba casi poético. ¿Y qué pasó después? Volviste a casarte, ¿verdad? Quiroga asintió, pero esta vez su sonrisa tenía un toque más irónico. Sí, me volví a casar con María Elena Bravo, una chica mucho más joven que yo. Quería comenzar de nuevo, aunque sabía que era una apuesta difícil. Tuvimos más hijos, pero la vida en la selva, bueno, no es fácil para nadie. Ella tampoco soportó la presión. De hecho, fue mi vida aquí lo que terminó destruyendo mi segundo matrimonio. Misiones es hermosa, pero también es cruel. La selva te lo da todo, pero te lo cobra caro. María Elena y yo nos separamos y me quedé solo otra vez. O eso pensé.
Lo miré y no pude evitar sentir una mezcla de admiración y compasión. Este hombre había sobrevivido tanto, pero aún así parecía indestructible, como si las tragedias lo hubieran forjado en hierro. ¿Y tus hijos?, pregunté con cuidado, sabiendo que eso también debía haber sido complicado. ¿Mis hijos?, dijo con una sonrisa que parecía contener la calidez de muchos recuerdos y al mismo tiempo la nostalgia de una vida que nunca fue fácil. Los amé profundamente, más de lo que a veces fui capaz de demostrarles. Pero, ¿sabes? La vida en la selva no es un ambiente sencillo para criar a una familia. A veces pienso que no era justo hacerlos crecer aquí, en un lugar tan inhóspito y salvaje, donde la supervivencia a menudo depende de cómo te enfrentas a la naturaleza y no tanto de cómo te relacionas con los demás. Hizo una pausa mirando al horizonte como si las sombras de la selva guardaran ecos de su vida pasada. Ellos fueron valientes, eso lo tengo que reconocer, pero la selva nos cambió a todos. A mí me transformó en alguien que no siempre supo ser el padre que mis hijos necesitaban. Este lugar me llamaba, me atrapaba en una red invisible de la que no podía ni quería escapar. La naturaleza tiene una forma extraña de conectarte. Te envuelve en sus ritmos y te hace olvidar lo que dejas atrás. Para mí esa conexión era ineludible, pero mis hijos no lo comprendieron al principio. Lo intenté, ¿sabes? Intenté ser un buen padre, pero sentía que siempre había una barrera invisible, algo entre nosotros que yo no podía traspasar. Debe haber sido difícil para ellos, ¿no? Crecer con un padre tan conectado a la selva más que al mundo exterior. Sí, fue muy difícil, y lo entendí tarde. Creo que para ellos fue desconcertante ver que su padre estaba más unido a los árboles, a los ríos, a los sonidos de los insectos que a las personas. No era algo que pudiera explicarles de manera simple, era algo que ellos veían y vivían todos los días. Con el tiempo lo aceptaron, pero no sin dolor. Creo que mis hijos se dieron cuenta de que la selva me hablaba de una manera que nadie más podía y que, por alguna razón, yo no podía rechazar su llamado. Es un amor diferente, una devoción casi primitiva que a veces te consume por completo. ¿Crees que ellos sintieron que competían con la selva por tu atención? Debió ser confuso para ellos, esa lucha entre lo que te daba la vida y lo que te alejaba de ellos. Sin duda. Recuerdo una vez cuando mi hijo mayor se me acercó con una mezcla de ira y tristeza en los ojos. Me preguntó por qué siempre prefería estar solo en el bosque o construyendo cosas para la casa antes que pasar tiempo con ellos. No supe qué responderle. Me quedé mudo porque él tenía razón. Yo era su padre, pero en cierto modo también era un extraño que no sabía cómo lidiar con las emociones humanas. La naturaleza, por brutal y salvaje que fuera, siempre me había resultado más comprensible que los lazos familiares. ¿Intentaste explicárselo alguna vez? ¿Que esa conexión con la selva no era una elección, sino algo que simplemente te sobrepasaba? Sí, lo intenté, pero ¿cómo explicas algo tan abstracto a un niño? Ellos lo veían todo en términos más simples. Un padre que no estaba lo suficiente, que prefería las sombras de los árboles a los juegos en casa, que se sumergía en el silencio de la selva en lugar de sentarse a conversar. Ellos me necesitaban de una manera que yo no supe corresponder, y a veces, cuando intentaba estar presente para ellos, sentía que la selva me llamaba, que había algo más allá de las palabras, más allá del humano, que me pedía que volviera. ¿Y qué sentiste cuando ellos comenzaron a entender tu conexión con la selva? Quiroga suspiró con una mezcla de alivio y tristeza. Lo aceptaron, con el tiempo, pero no sin resentimiento. No era algo que dijeran en voz alta, pero lo sentía en sus miradas. Mis hijos sabían que yo los amaba, pero también sabían que ese amor venía con condiciones, que siempre había algo en mí que pertenecía a este lugar, a algo más grande, más primitivo, algo que no podían controlar ni comprender del todo. Y creo que eso les dolió
como me duele a mí ahora. Debe ser duro saber que ese vínculo con la naturaleza, que te dio tanto como escritor, te alejó en cierta medida de tu familia. Quiroga sonríe con una profunda melancolía. Sí, lo es. La vida en la selva me dio lo que necesitaba para escribir, para entender el mundo de una manera más profunda, pero me cobró un precio muy alto. Mis hijos, aunque físicamente estuvieran conmigo, a menudo me sentía separado de ellos por ese muro invisible que la selva levantaba entre nosotros. Ellos, sin embargo, encontraron su propio camino, y aunque en su juventud me costaba verlo, hoy me doy cuenta de que fueron más fuertes de lo que pensé. ¿Mantienes contacto con ellos desde tu lugar en esta nueva etapa? Los llevo conmigo siempre. Ellos entendieron quién era yo, aunque me costó mucho demostrarles cuánto los amaba. Ahora, en esta otra vida, siento que ese amor es más claro, más palpable, aunque estemos separados por lo que parece una distancia imposible de cruzar. A veces me pregunto si, cuando caminan por la selva o escuchan el viento entre los árboles, sienten un eco de mi presencia, de mi amor. Yo sé que ellos están bien, son parte de mí y eso no cambia, ni aquí ni allá. El ambiente parecía volverse más denso, como si la propia selva escuchara con respeto el peso de esas palabras. Sentí que la conexión entre Quiroga y sus hijos era, de alguna manera, indisoluble, a pesar de todo lo que los había separado en vida. Un silencio cargado de vida invadió el claro, acompañado del sonido constante de la selva. Aproveché la pausa para aligerar la conversación. Tu vida parece una novela. La selva, la familia, las tragedias. ¿Te arrepientes de algo?, pregunté, curioso por saber cómo veía su historia desde esta nueva perspectiva. Quiroga soltó una risa suave, sin rastro de amargura. ¿Arrepentirme? No realmente. Claro, hay cosas que podría haber hecho de otra manera, pero la vida no es lo que planeas, es lo que ocurre. Si algo aprendí, tanto en vida como después, es que no puedes controlarlo todo. A veces solo te queda aceptar las cartas que te tocan, incluso cuando están manchadas de tragedia. Sus palabras me dejaron pensativo, pero no pude evitar cambiar de tema. Había una pregunta que mi hermano me insistió en hacer. Quería saber qué piensas de los smartphones, le dije sacando el mío. Quiroga rió con una energía que casi iluminó el lugar. Ah, los smartphones, esos pequeños monstruos que te conectan con el mundo entero. Si hubiera tenido uno en mi época, tal vez habría escrito menos. No necesitaría tanto papel, dijo con ironía, observando el teléfono como si fuera un artefacto de otro mundo. Pero, en serio, ¿qué piensas de ellos?, insistí. Es increíble, un aparato que te conecta con otros, graba tu vida y te da acceso a todo en segundos. Pero también es una distracción. Me pregunto si, con tanta tecnología, la gente no ha olvidado lo que realmente importa, estar presente. Asentí sintiendo que tenía razón. A veces parece que vivimos más a través de estos dispositivos que de nuestras propias experiencias, admití. Así es. Su tono se volvió más reflexivo. La muerte me ha enseñado que lo importante no es lo que guardas en un aparato, sino lo que dejas en los demás. La vida es frágil, corta. No la desperdicies esperando la conexión perfecta. Sus palabras me causaron un escalofrío. No era miedo, sino una revelación. Me atreví a hacer una pregunta que siempre había tenido en mente. ¿Cómo es la muerte? Quiroga rió, esta vez con un toque de ironía. La muerte no es tan dramática como piensas. Es más bien un descanso, una continuación. No dejas de existir, solo ves las cosas desde otro ángulo. Aquí estoy, ¿no? No soy el mismo, pero tampoco soy diferente. Al final, no era tan aterrador como imaginé. Suena tranquilizador, creo, dije, aunque me dejaba más inquieto. Lo es. La vida y la muerte son dos etapas del mismo viaje. Cuando cruzas, te das cuenta de que no era tan complicado. Las cosas se simplifican, solo queda lo esencial.
Mi teléfono se calienta cada vez que hablo contigo, como si no pudiera manejarlo, comenté, intentando aligerar el ambiente. Quiroga sonrió con una chispa de curiosidad en los ojos. Quizás la tecnología no está lista para nosotros, o tal vez nosotros no estamos listos para la tecnología, respondió con una sonrisa enigmática. Y así, mientras las sombras se cerraban a nuestro alrededor y la selva susurraba secretos que probablemente no debería escuchar, me preparé para una conversación que seguro no me dejaría dormir esa noche. Tarararararara. Atención, seres del más allá. Han llegado los Bolsimort, los únicos bolsillos diseñados exclusivamente para esos trajes que ya no necesitan nada, pero que igual deben lucir espectacularmente vacíos, porque ¿quién dijo que estar muerto significa no tener estilo? ¿Qué tienen de especial los Bolsimort? Todo y nada al mismo tiempo. Son bolsillos que no pueden contener absolutamente nada, fabricados con tejido etéreo y cosidos con hilo del viento. Están diseñados para los trajes de los muertos que quieren un look elegante, pero sin preocuparse por llevar llaves, monedas o vida, básicamente. Características únicas, 100% ligeros, porque pesan menos que una pluma. Ideales para guardar aire, suspiros fantasmales o ese viejo sentimiento de no pertenezco a este mundo. Se ajustan perfectamente a trajes invisibles o espectros con buen gusto. ¿Cómo funcionan? No lo hacen, y ese es el chiste. Son tan inútiles como elegantes. No más preocupaciones por llenar tus bolsillos en el más allá. Con los Bolsimort tendrás bolsillos, pero sin la carga de llevar nada, porque no hay nada que llevar. ¿Por qué elegir los Bolsimort? Porque, aunque ya no estés vivo, el estilo no tiene límites, perfectos para cualquier ocasión ultraterrena, desde bailes de espectros hasta conferencias eternas con otros difuntos. Bolsimort, porque en el más allá, menos siempre es más. Tarararararararara. Bueno, Horacio, es imposible hablar contigo sin mencionar tus obras. Sabes que son fundamentales en la literatura latinoamericana, ¿cierto? Supongo que sí, pero no lo hacía por la fama. Para mí, escribir era una forma de vivir, de sacar lo que llevaba dentro. Cada cuento, cada relato es una parte de mi vida, de mis tragedias y de mis amores. Hablemos de tus cuentos más conocidos. Me gustaría comenzar por Cuentos de la Selva. Es muy popular entre los jóvenes. ¿Qué puedes decir de este libro? Cuentos de la Selva. Ese libro es especial porque lo escribí pensando en los niños. Fue mi intento de mostrar la selva de Misiones a través de historias que pudieran capturar su misterio, pero sin asustar demasiado a los lectores más jóvenes. Son relatos sencillos, pero cargados de vida y de lo impredecible de la naturaleza. Un libro perfecto para iniciar a los pequeños en tu obra. Cuentos de la Selva. Es una obra compuesta por 8 relatos dirigidos a un público infantil, donde Horacio Quiroga mezcla lo fantástico con las duras realidades de la naturaleza. Publicada en 1918, la colección está profundamente influenciada por la selva misionera en la que el autor vivió. Un escenario que se convierte en protagonista en cada una de las historias. Estos cuentos, aparentemente simples, están cargados de simbolismo y lecciones de vida, presentando un mundo donde animales y humanos interactúan en un equilibrio entre lo mágico y lo brutal. La selva no solo es el escenario, sino un personaje en sí mismo, con sus leyes implacables y su belleza salvaje. En cuentos como La tortuga gigante, Las medias de los flamencos y La guerra de los yacarés, los animales son antropomorfizados, tomando características humanas como el habla, la astucia y las emociones. A través de ellos, Quiroga transmite mensajes de supervivencia, coraje y colaboración. En La tortuga gigante, por ejemplo, la valentía y el sacrificio de una tortuga por salvar a un hombre enfermo nos hablan del valor de la amistad y el altruismo en un mundo donde cada ser debe luchar por su vida.
Las medias de los flamencos combina humor y tragedia para advertir sobre los peligros de la vanidad y la falta de prudencia. A lo largo de las historias, la naturaleza no es idealizada, es retratada en su forma más cruda y real. Quiroga no oculta la dureza de la vida en la selva, donde la supervivencia es un reto constante. En El loro pelado, un loro valiente debe enfrentarse a la crueldad de los depredadores, enseñando sobre el valor y la astucia para sobrevivir. Mientras tanto, La guerra de los yacarés narra la lucha épica entre yacarés, caimanes y humanos, reflejando la eterna lucha entre el hombre y la naturaleza, donde ambos se ven obligados a respetarse mutuamente para coexistir. Lo que hace especial a Cuentos de la Selva es que, aunque dirigido a los niños, no subestima su inteligencia ni simplifica la realidad. Quiroga mezcla con destreza la fantasía con las lecciones morales, invitando a los jóvenes lectores a reflexionar sobre la naturaleza y el comportamiento humano. La selva misionera es al mismo tiempo un lugar lleno de maravillas y de peligros, y Quiroga nos lleva a explorarla a través de estos relatos vibrantes, llenos de vida y enseñanzas profundas. En definitiva, Cuentos de la Selva es un clásico de la literatura infantil latinoamericana que sigue cautivando a lectores de todas las edades con sus lecciones de vida, su mezcla de humor, ternura y tragedia, y su honesto retrato del equilibrio entre la magia de la naturaleza y su crueldad inevitable. Sigamos con una de las obras más impactantes, Cuentos de amor, de locura y de muerte. Este título ya promete bastante. Sí, ese libro lleva mi marca personal. El amor, la locura y la muerte siempre han estado presentes en mi vida, y eso se refleja en cada uno de los relatos de este libro. Son historias más oscuras, más cercanas a mis propios demonios, donde el destino y la tragedia parecen inevitables. Ese libro siempre deja una sensación de inquietud. Cuentos de amor, de locura y de muerte, publicado en 1917, es una de las colecciones más emblemáticas de Horacio Quiroga, donde explora los aspectos más oscuros y trágicos de la existencia humana. Con un estilo directo y conciso, el autor nos sumerge en una serie de relatos que tocan temas profundamente perturbadores como el amor obsesivo, la locura destructiva y la muerte inevitable. Todo ello en un marco que mezcla lo cotidiano con lo grotesco, lo real con lo fantástico. A lo largo de los 15 cuentos que componen la obra, Quiroga ahonda en la fragilidad de la vida, las consecuencias fatales de las pasiones humanas y la relación íntima entre el hombre y la naturaleza. Desde el primer relato se vislumbra la inminente tragedia que caracteriza toda la colección. El amor en estos cuentos rara vez es redentor o romántico, más bien está ligado al dolor y la desesperación. En El solitario, un marido obsesionado con su joya y con la frialdad de su esposa llega a un final macabro. En Los ojos sombríos, la enfermedad y la muerte destruyen un amor juvenil de manera implacable. La locura es otro tema recurrente, siempre acechando a los personajes en el momento menos esperado, a menudo mezclándose con el entorno natural. En El almohadón de plumas, una joven mujer enferma se enfrenta a una muerte extraña y aterradora en su propio lecho, y el relato deja una sensación inquietante sobre la delgada línea que separa la cordura de la desesperación. En La gallina degollada, Quiroga nos muestra el deterioro mental de una familia marcada por la frustración y la tragedia, culminando en un desenlace brutal que pone en evidencia lo irracional del comportamiento humano cuando está acorralado por la desesperación. La muerte, omnipresente en los relatos, no es presentada como un simple final, sino como una fuerza activa y palpable que persigue a los personajes desde el inicio. En A la deriva, uno de los cuentos más impactantes de la colección, un hombre herido vaga por el río en un intento desesperado de salvarse, mientras la naturaleza indiferente lo arrastra hacia un final ineludible.
En El hombre muerto, otro cuento emblemático, el protagonista, al realizar una tarea rutinaria en su plantación, experimenta un accidente fatal, pero lo que destaca es la forma en que Quiroga retrata los últimos instantes de su vida, con una calma casi sobrecogedora. La selva misionera, el lugar donde Quiroga vivió durante muchos años, juega un papel central en varios de los cuentos, no solo como escenario, sino como una fuerza omnipotente que influye en el destino de los personajes. La naturaleza en cuentos de amor, de locura y de muerte es salvaje, incontrolable y a menudo hostil. A través de sus historias, Quiroga expone la relación del hombre con su entorno natural y cómo esa conexión puede volverse fatal cuando se rompe el frágil equilibrio que los une. Esta colección, a pesar de su brevedad, está cargada de tensión emocional y existencial. Cada relato presenta una exploración de la condición humana, donde el amor, la locura y la muerte se entrelazan en formas inesperadas y devastadoras, con una narrativa precisa y sin adornos. Horacio Quiroga sumerge al lector en un mundo donde las emociones más intensas conducen a finales trágicos y donde la vida y la muerte se enfrentan en cada página. Cuentos de amor, de locura y de muerte sigue siendo un referente ineludible de la literatura latinoamericana, no solo por su enfoque en los aspectos más oscuros de la naturaleza humana, sino por su capacidad de impactar y perturbar al lector décadas después de haber sido escrito. Otra de tus obras más profundas es El hombre muerto. Es un cuento corto, pero cargado de simbolismo. Ese final siempre deja helado al lector. El hombre muerto es un relato sobre lo ineludible de la muerte. No importa lo que hagas o quién seas, la muerte está siempre al acecho y cuando llega no hay vuelta atrás. Es un cuento simple, pero con una verdad dolorosa que todos compartimos. El hombre muerto es uno de los relatos más breves y poderosos de Horacio Quiroga, publicado en 1920. La historia narra los últimos instantes de vida de un hombre que, mientras realiza una tarea rutinaria en su plantación de bananos, sufre un accidente fatal. Sin ningún tipo de advertencia o gran preludio, Quiroga introduce la tragedia de manera casi imperceptible. El hombre tropieza y cae sobre su machete, quedando mortalmente herido. El relato es una exploración profundamente filosófica de la inevitabilidad de la muerte. A medida que el hombre yace en el suelo, con una calma sorprendente, reflexiona sobre su vida, sus logros y la normalidad de la jornada que había comenzado sin grandes sorpresas. Quiroga retrata con una precisión inquietante la aceptación pasiva del hombre ante lo inevitable. No hay desesperación, no hay lucha contra el destino. Solo una comprensión resignada de que la muerte ha llegado de manera inesperada, pero definitiva. Lo que destaca en El hombre muerto es la sobriedad con la que Quiroga describe el momento de la tragedia. El hombre no es un héroe ni una víctima extraordinaria, es simplemente un trabajador que, sin saberlo, se enfrenta a su último día de vida. Quiroga utiliza estilo minimalista, sin adornos, para transmitir el peso de la situación, creando un contraste poderoso entre la serenidad del entorno, la selva tranquila, el paisaje bajo el sol y la brutalidad del destino que acaba de marcar al protagonista. El autor también emplea la naturaleza como un observador indiferente de la tragedia humana. La selva, que ha sido testigo de innumerables vidas y muertes, sigue su curso sin alterarse ante el infortunio del hombre. En El hombre muerto, Quiroga presenta la muerte no como un evento dramático, sino como algo inevitable y casi rutinario dentro del ciclo de la vida, enmarcado por la indiferencia de la naturaleza. Este cuento se convierte en una reflexión sobre la fragilidad de la vida y la imposibilidad de escapar del destino. Quiroga, fiel a su estilo, no dramatiza el momento, lo presenta de forma serena y casi desapasionada, como si fuera parte del orden natural de las cosas. Es precisamente esa quietud lo que hace que la historia tenga un impacto emocional tan profundo. El hombre muerto es una obra maestra de la literatura corta, un testimonio del genio de Quiroga para capturar lo trágico de la vida con una simplicidad aplastante.
A pesar de su brevedad, el cuento invita al lector a reflexionar sobre el destino, la muerte y la relación del ser humano con su entorno natural, consolidándose como uno de los relatos más emblemáticos del autor. Ahora, uno de mis favoritos, a pesar de que ya lo hemos nombrado, La gallina degollada. Es increíble cómo logras transmitir esa sensación de horror, de locura contenida en una familia rota por el dolor. La gallina degollada es una de esas historias que te deja sin aliento. Habla sobre la desesperación de una pareja que, tras una serie de tragedias, acaba sumida en la desesperanza y el descuido. Todo en esa historia lleva a un final inevitable, y creo que es precisamente lo que la hace tan poderosa. Definitivamente es un cuento perturbador. La gallina degollada es uno de los cuentos más perturbadores y emblemáticos de Horacio Quiroga, publicado en 1917 como parte de su colección Cuentos de amor, de locura y de muerte. La historia sigue a una pareja, Mazzini y Berta, que ve cómo su vida se desmorona tras el nacimiento de sus 4 hijos varones, quienes, debido a una enfermedad congénita, quedan mentalmente discapacitados. La desesperación y la frustración de los padres crecen a medida que se dan cuenta de que sus hijos no tendrán un futuro normal. Esto provoca que los niños sean relegados y tratados casi como animales, sumidos en la indiferencia y el descuido. La llegada de una hija sana, Bertita, parece ofrecerles una nueva esperanza, pero también crea una división emocional aún mayor entre los padres y los hijos enfermos, quienes viven completamente ajenos al amor y los cuidados que la pequeña recibe. Los 4 niños, abandonados a su suerte y sin una guía adecuada, pasan sus días en el patio observando sin comprender lo que sucede a su alrededor. El clímax de la historia ocurre cuando los niños, testigos de cómo una criada degolla a una gallina en el patio, replican el acto de violencia con su hermana Bertita. Este desenlace brutal y repentino refleja la idea de que los niños, privados de todo afecto y estímulos, imitan ciegamente lo que ven, llevando la historia hacia una tragedia irreversible. Quiroga en este relato aborda temas oscuros como la desesperanza, la impotencia ante el destino y el deterioro de los lazos familiares bajo la presión del sufrimiento. La tragedia de la familia Mazzini y Ferraz es una metáfora de la deshumanización y el impacto destructivo de la frustración y el rencor que termina por destruir incluso las esperanzas más puras. El autor utiliza un tono frío y clínico para narrar el cuento, lo que intensifica aún más el impacto emocional de la historia. La gallina degollada es una obra maestra del horror psicológico donde la tensión crece lentamente hasta alcanzar un desenlace inevitable y devastador. La relación entre el amor frustrado y la crueldad, entre la enfermedad y la violencia, es retratada con la precisión que caracteriza a Quiroga, consolidando este cuento como uno de los más importantes de su producción literaria. No podemos dejar de hablar de El almohadón de plumas. Ese cuento es aterrador en un sentido completamente distinto. Otro cuento que ya hemos hablado. Ese fue un experimento de terror. Quería jugar con la idea de lo insidioso, de algo aparentemente inocente como un almohadón que puede convertirse en una herramienta de muerte. El lector nunca ve venir lo que sucede y creo que eso es lo que lo hace efectivo. El almohadón de plumas es un relato breve y sombrío de Horacio Quiroga, publicado en 1917, que combina elementos del terror psicológico y lo fantástico con una narrativa directa y precisa. La historia narra la lenta y misteriosa enfermedad de Alicia, una joven recién casada que, después de mudarse con su marido Jordán, comienza a sufrir una extraña debilidad que la consume día a día. A medida que su salud empeora, la atmósfera en la casa se vuelve cada vez más opresiva. La relación entre Alicia y Jordán, ya de por sí fría y distante, parece intensificar la sensación de aislamiento y soledad que la protagonista experimenta. Alicia es descrita como una mujer delicada y frágil,
y la casa, con su silencio y grandes habitaciones vacías, se convierte en una prisión silenciosa que refleja su malestar interno. A pesar de los cuidados de su marido y los esfuerzos de los médicos, nadie puede explicar la causa de su debilidad y Alicia se va apagando poco a poco, presa de visiones febriles que agravan su angustia. El clímax de la historia ocurre tras la muerte de Alicia, cuando la criada, al limpiar la habitación, descubre que en el interior del almohadón de plumas que usaba la joven había un parásito que, durante las noches, había succionado su sangre de forma lenta pero constante, causándole la muerte. El descubrimiento de esta criatura, que había estado oculto a simple vista, transforma la historia en un horror inesperado y devastador. El uso del almohadón como símbolo de algo familiar pero letal es una de las marcas del estilo de Quiroga, quien juega con la idea de que el terror puede acechar en los lugares más comunes y aparentemente inofensivos. La relación entre Alicia y Jordan también refleja una desconexión emocional que refuerza la atmósfera de frío y abandono en la casa, sugiriendo que, al igual que el parásito oculto en el almohadón, hay peligros invisibles que consumen desde dentro. El almohadón de plumas es una obra que en su brevedad logra crear una sensación de creciente tensión y horror. Quiroga combina la rutina doméstica con lo siniestro de una manera magistral, llevándonos a un desenlace inesperado que golpea al lector con su crudeza y su inevitabilidad. Este cuento se ha consolidado como uno de los más memorables de su producción, destacando por su atmósfera inquietante y la maestría con la que el autor introduce lo macabro en la vida cotidiana. Por último, A la deriva. En este cuento, esa sensación de impotencia y desesperación es casi palpable. Escribí A la deriva pensando en la lucha de los hombres contra la naturaleza. En este caso, el protagonista es un hombre que lucha contra la muerte, pero no puede escapar de su destino. Todo está en movimiento en ese cuento, pero el desenlace es inminente desde el principio. La deriva, al final, es una metáfora de nuestra vida. A la deriva es uno de los relatos más emblemáticos de Horacio Quiroga, publicado en 1912. El cuento relata los últimos momentos de un hombre llamado Paulino, quien, tras ser mordido por una serpiente venenosa mientras trabaja en su plantación, lucha desesperadamente por sobrevivir. El protagonista, consciente de la gravedad de su situación, decide emprender un viaje río abajo en busca de ayuda, con la esperanza de llegar a una plantación cercana donde su amigo pueda salvarlo. El relato está cargado de tensión desde el principio, cuando la mordedura de la serpiente se convierte en el punto de partida de una lucha desesperada contra el tiempo y la naturaleza. Paulino, debilitado por el veneno que recorre su cuerpo, se sube a una canoa y comienza a derivar por el río Paraná. A lo largo del viaje, la selva circundante se convierte en un telón de fondo implacable, indiferente a su sufrimiento, mientras él va perdiendo fuerzas lentamente. La deriva de Paulino por el río es tanto física como simbólica. El río, con su curso inmutable y su indiferencia ante la tragedia humana, refleja la inexorabilidad de la muerte. A medida que Paulino recuerda fragmentos de su vida y de su amistad con su compañero Alves, el lector es testigo de su lucha interna por mantenerse consciente y su creciente aceptación de que la muerte es inevitable. La maestría de Quiroga radica en su habilidad para crear una atmósfera de creciente desesperación, utilizando descripciones sobrias y precisas que transmiten el aislamiento y la impotencia del protagonista. El relato no presenta un clímax dramático, sino que el desenlace es inevitable desde el principio, con un final que llega de manera abrupta, pero profundamente impactante. En el último momento, cuando Paulino cree estar sintiéndose mejor y tiene la ilusión de haber vencido la muerte, se desploma en la canoa y muere. La naturaleza sigue su curso imperturbable, mientras el cuerpo del hombre se pierde en el río, dejándolo a la deriva para siempre. A la deriva es un cuento que refleja los temas centrales en la obra de Quiroga: la lucha inútil del hombre contra la naturaleza, el poder incontrolable del destino y la muerte como fuerza omnipresente.
A través de una narrativa simple pero contundente, Quiroga captura la inevitabilidad de la muerte, mostrándola como una presencia constante que no puede ser evitada, por mucho que uno luche contra ella. Tienes razón, Horacio. A la deriva es un claro ejemplo de esa lucha constante contra lo inevitable, pero contada con una simplicidad abrumadora. El lector siente cada paso de ese hombre y al final, cuando el desenlace llega, no queda más que una sensación de aceptación. Exacto. La naturaleza no espera, no tiene misericordia. A veces uno simplemente debe aceptar lo que viene, y ese es uno de los mensajes más fuertes en mis cuentos. No importa cuánto luches, a veces la vida tiene otros planes para ti. Es un tema recurrente en tu obra, ¿verdad? El enfrentamiento entre el hombre y la naturaleza, o entre el hombre y su propio destino, como en Los Desterrados, donde tocas tanto la tragedia humana como la dureza del ambiente. Los Desterrados es una colección que refleja lo que viví en Misiones. Aquellos que llegaron aquí fueron, en su mayoría, hombres rotos, buscando escapar de algo, pero la selva no te deja huir tan fácilmente. Te enfrenta, te consume. Esos relatos son un testimonio de lo que significa vivir en un lugar que no perdona tus debilidades. Cada cuento de esa colección tiene un impacto profundo. Los Desterrados es una colección de cuentos publicada en 1926, donde Horacio Quiroga aborda la dureza de la vida en la selva misionera y el desarraigo que sufren aquellos que intentan sobrevivir en un entorno tan implacable. Los relatos giran en torno a personajes marginados, desterrados tanto por la sociedad como por la naturaleza misma, que enfrentan la soledad, la desesperanza y la constante lucha contra el entorno que los rodea. La selva, omnipresente en los cuentos, no es solo un escenario, sino un protagonista que ejerce una presión constante sobre los personajes, condicionando su destino y forjando su carácter. La colección está compuesta por 8 relatos que exploran la lucha humana contra la adversidad y la naturaleza. En cuentos como Los Mensú y El regreso de Anaconda, Quiroga refleja la explotación laboral y la vida brutal de los trabajadores misioneros, conocidos como mensúes, quienes son prácticamente esclavizados en las plantaciones de yerba mate. La crudeza de estas historias muestra la explotación extrema y la indiferencia de los patrones hacia la vida de los trabajadores, lo que lleva a una rebelión interna y a menudo a la destrucción física y psicológica de los protagonistas. El título de la colección, Los Desterrados, se refiere a estos personajes que están desterrados de la civilización, tanto física como emocionalmente. Muchos de ellos han llegado a la selva escapando de algo o buscando una nueva vida, pero pronto descubren que la selva no es el paraíso prometido, sino un lugar inhóspito que los consume. Quiroga describe con maestría cómo la brutalidad de la naturaleza y la soledad del exilio llevan a los personajes a un estado de desesperación y resignación. En la obra la muerte es omnipresente, pero no siempre violenta o dramática. A menudo llega de manera silenciosa, como una parte inevitable de la vida en un entorno tan hostil. Los personajes, aunque luchan, se ven forzados a aceptar su destino. Quiroga transmite la idea de que el verdadero desarraigo no es solo el físico, sino también el emocional. Los personajes no solo están desterrados de sus hogares, sino también de sus propias esperanzas y sueños. Los Desterrados es una de las obras más maduras y complejas de Horacio Quiroga, donde combina su capacidad para crear atmósferas de tensión y tragedia con un realismo implacable que retrata la vida de los hombres y mujeres que intentan sobrevivir en la frontera entre la civilización y la selva. Con esta colección, Quiroga consolida su lugar como un maestro del cuento corto, ofreciendo una visión cruda y honesta de la lucha humana contra un destino que no puede controlar. Otro cuento que destaca dentro de tu obra es El Hijo. Ese relato es impresionante, la forma en que construyes la tensión desde el principio, llevando al lector a un desenlace que nunca se ve venir, aunque lo intuyamos. El Hijo es un cuento muy personal. Trata sobre la relación entre padre e hijo, sobre la confianza y la responsabilidad.
pero también sobre lo efímero de la vida. Escribí ese cuento sabiendo que los padres, por más que intenten proteger a sus hijos, no siempre pueden hacerlo. A veces el destino tiene otros planes. Es un cuento que deja una sensación de desolación, pero es tan real, tan humano. El hijo, publicado en 1935, es uno de los cuentos más conmovedores y trágicos de Horacio Quiroga, donde el autor explora el dolor, la pérdida y la relación entre un padre y su hijo en el contexto de la vida rural en la selva. La historia comienza con un hombre viudo que vive con su hijo de 13 años en una zona selvática de Misiones. Desde el inicio, Quiroga nos deja ver el amor profundo que el padre siente por su hijo, pero también el miedo latente que lo acompaña debido a la fragilidad de la vida en la naturaleza. El padre, que lucha contra una enfermedad nerviosa, le enseña a su hijo a cazar y a ser independiente, confiando en que el muchacho puede desenvolverse solo en el peligroso entorno. Una mañana, el padre permite que el hijo salga solo a cazar con su escopeta, dándole una instrucción clara: regresar antes del mediodía. El padre, confiado pero con una ligera preocupación, se queda en casa ocupado en sus tareas diarias, aunque mantiene un oído atento a los disparos en la distancia, indicativos de que todo marcha bien. A medida que pasa el tiempo y el mediodía se acerca, el padre empieza a inquietarse al no ver regresar a su hijo. Inicialmente se calma a sí mismo, recordando que el joven ha demostrado ser responsable y capaz. Sin embargo, con el correr de las horas, su ansiedad aumenta. Llega un momento en que el miedo lo supera y decide salir en busca de su hijo. Lo que sigue es una secuencia llena de tensión emocional en la que el padre recorre la selva desesperadamente llamando a su hijo. Finalmente encuentra al niño, lo abraza y lo lleva de vuelta a casa, aliviado al ver que todo ha salido bien. Sin embargo, en el desenlace devastador se revela que todo esto ha sido una alucinación del padre, que ha perdido el control de su mente debido al dolor. La realidad es que el hijo había muerto poco después de salir a cazar al sufrir un accidente con su propia escopeta. El hijo es un relato profundamente emocional, donde Quiroga explora la angustia de un padre enfrentado a la pérdida irreparable de su único hijo. La tensión psicológica y el retrato de la naturaleza como un lugar tan bello como peligroso son clave en este cuento. Quiroga utiliza el entorno de la selva, vasto e implacable, para simbolizar el aislamiento emocional del padre y su posterior derrumbe psicológico ante el dolor. El cuento aborda temas como la confianza y la fragilidad de la vida, así como la incapacidad humana para controlar el destino. La muerte del hijo, aunque trágica, parece inevitable desde el comienzo, y el amor del padre por su hijo se convierte en un vehículo para una tragedia mucho mayor. El choque entre la percepción del padre y la dura realidad crea uno de los finales más impactantes en la obra de Quiroga. El hijo es considerado uno de los mejores ejemplos de la maestría de Quiroga en la creación de cuentos cortos, donde el autor combina el realismo con el horror psicológico de una manera conmovedora y desgarradora, consolidando este relato como uno de los más representativos de su carrera literaria. Hay un cuento que, aunque breve, es uno de los más perturbadores por su realismo: Los buques suicidantes. ¿Qué te inspiró a escribir sobre algo tan oscuro y al mismo tiempo tan cercano a la experiencia humana? Los buques suicidantes es una reflexión sobre la desesperación. La idea de que cuando todo parece perdido, incluso la muerte puede parecer una salida. Quise plasmar ese sentimiento de desamparo que a veces sentimos como seres humanos, cuando la vida parece una carga demasiado pesada para llevar. Es un cuento que deja una marca en quien lo lee, sin duda. Los buques suicidantes es un relato corto de Horacio Quiroga que forma parte de su colección Cuentos de amor, de locura y de muerte. Este cuento, aunque menos conocido que otras de sus obras, presenta una profunda reflexión sobre la desesperación, el suicidio y la fatalidad del destino humano, todo ello envuelto en una atmósfera de misterio y tragedia.
La historia se desarrolla en un puerto ficticio donde existe un fenómeno inexplicable. Ciertos buques, conocidos como buques suicidantes, navegan hacia el mar y se hunden por su propia voluntad. Estos barcos parecen estar marcados por el destino y aquellos que embarcan en ellos tienen una conciencia clara de que el fin está cerca. El puerto está impregnado de una sensación de fatalismo y los personajes que rodean estos eventos no pueden hacer más que aceptar la tragedia que se avecina, sin poder intervenir en lo que parece ser un acto de suicidio colectivo por parte de los buques. A lo largo del relato, Quiroga establece una analogía entre el destino de los barcos y el del ser humano. Así como los buques no pueden evitar su trágico final, los hombres también están condenados a seguir el curso de sus decisiones, muchas veces sin posibilidad de redención. El cuento sugiere que el suicidio, tanto el de los barcos como el de las personas, no es un acto impulsivo o desesperado, sino una consecuencia ineludible de fuerzas invisibles que los empujan a ello. Quiroga, con su estilo sobrio y directo, no busca explicar el misterio de los buques suicidantes, sino más bien crear una atmósfera de incertidumbre donde el lector se enfrenta a la inevitabilidad de la muerte y la desesperación. La narrativa, cargada de simbolismo, invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y el sentido de la existencia cuando las fuerzas que nos guían parecen ser incontrolables. Los buques suicidantes es un cuento que, aunque breve, captura la esencia de la fatalidad y la angustia existencial que caracterizan la obra de Quiroga. A través de una alegoría inquietante, el autor explora la desesperanza humana y la idea de que en muchos casos el destino está sellado desde el inicio y el final, por más absurdo o incomprensible que parezca, es simplemente inevitable. Este relato se suma a la colección de cuentos oscuros y psicológicamente intensos de Quiroga, consolidándolo como un maestro en retratar la lucha del hombre contra sus propios demonios y contra el destino que le es impuesto. Horacio, no quiero despedirme sin hablar de Anaconda. Es un cuento fascinante lleno de acción, pero con esa reflexión subyacente sobre la supervivencia y la brutalidad de la vida en la selva. Anaconda es un cuento de guerra, pero no entre humanos, sino entre las criaturas de la selva. Quería explorar la brutalidad natural, la forma en que los animales luchan por sobrevivir, cómo se enfrentan entre ellos por el control y el poder. Pero al mismo tiempo hay una conexión profunda con la naturaleza, con esa idea de que en el fondo todos luchamos por lo mismo, seguir adelante, sobrevivir. Una historia llena de simbolismo. Anaconda, publicado en 1921, es uno de los relatos más conocidos de Horacio Quiroga, donde la naturaleza y la lucha por la supervivencia juegan un papel central. El cuento está ambientado en la selva de Misiones y tiene como protagonistas a varias serpientes, entre ellas la anaconda, la víbora de la cruz, la cascabel y otras especies que se unen en una alianza para enfrentar una amenaza común: los humanos. La historia comienza cuando las serpientes se enteran de que los hombres han instalado un laboratorio en la selva para extraer su veneno con fines médicos. Las serpientes, sintiéndose amenazadas por esta invasión, deciden reunirse y formar un frente común para luchar contra los humanos. Quiroga utiliza a las serpientes como personajes que, aunque no humanos, poseen cualidades humanas como el habla, el razonamiento y la capacidad de organizarse. Esto le permite crear un relato donde la selva cobra vida propia y los animales son protagonistas de una épica batalla por la supervivencia. A medida que avanza la trama, las serpientes se preparan para atacar el laboratorio, pero las diferencias entre ellas comienzan a surgir. La anaconda, que es la líder de la alianza, representa la fuerza, la astucia y la sabiduría, mientras que otras serpientes como la víbora de la cruz se muestran más impulsivas y violentas. A pesar de sus esfuerzos, la alianza comienza a desmoronarse debido a las rivalidades internas y la superioridad tecnológica de los humanos, que terminan cazando y dominando a las serpientes una a una.
Anaconda es un relato que, más allá de su acción y aventura, explora la relación entre los humanos y la naturaleza, y cómo esta última responde cuando es invadida. Las serpientes, aunque poderosas en su hábitat, se ven impotentes ante la inteligencia y los avances del hombre. Sin embargo, Quiroga no presenta a los humanos como héroes, sino como una fuerza destructiva que, en su afán de explorar la naturaleza, no entiende ni respeta las leyes de la selva. La obra también destaca por su mensaje ecologista adelantado a su tiempo. Quiroga denuncia la intervención humana en la naturaleza y la explotación indiscriminada de los recursos naturales, temas que cobran relevancia en el conflicto central del cuento. Las serpientes luchan por preservar su hogar y su supervivencia, pero son derrotadas por una fuerza externa que no considera el equilibrio natural de la selva. Anaconda es un cuento que refleja la maestría de Quiroga para fusionar lo real con lo fantástico, utilizando el mundo animal para explorar temas más profundos sobre la vida, la lucha por la supervivencia y la inevitable destrucción que el hombre trae a la naturaleza. La selva, como en muchos de sus cuentos, no es solo el escenario, sino un personaje en sí mismo, un entorno que, a pesar de su dureza y peligro, está lleno de vida y reglas que los humanos rompen a su propio riesgo. Con su combinación de aventura, simbolismo y crítica social, Anaconda es una obra que sigue siendo relevante y fascinante, mostrando el talento de Quiroga para capturar el conflicto eterno entre el hombre y la naturaleza. Es impresionante cómo cada uno de tus cuentos tiene su propia vida, su propio ritmo, y sin embargo, todos comparten esa esencia tuya, esa mezcla de tragedia, naturaleza y lo inevitable. Es lo que conocí y lo que viví, la selva, la vida, la muerte. Todo está conectado y escribir fue mi manera de entenderlo, de convivir con esos elementos que siempre estuvieron presentes en mi vida a través de mis cuentos. Quise dejar una parte de mí y al parecer lo logré. Señoras y señores de Ultratumba, lo que nadie pidió y todos los fantasmas esperaban ha llegado. Presentamos los Pañamort, los pañales definitivos para esos muertos que ya no necesitan control, porque ya no hay nada que controlar. ¿Qué hace el Pañamort? Absolutamente nada, pero lo hace con estilo. Hecho de ectoplasma suave y con ajuste ultra fantasmagórico, es el complemento perfecto para esas noches eternas donde no pasa nada, literalmente. Protección garantizada contra esos accidentes que ya no ocurren. Características ultramortales. Capa de ectoplasma 100% irreal. Tecnología absorbenada, ideal para quienes ya no tienen ni líquidos ni preocupaciones. Talla única para todos los espectros, sin importar su nivel de descomposición. ¿Cómo se ajusta? Con una facilidad fantasmal, invisible y tan ligera que ni lo sentirás, principalmente porque tú tampoco tienes cuerpo. Comodidad absoluta para los que ya están demasiado cómodos en el más allá. ¿Por qué necesitas el Pañamort? Porque aunque ya no te pasen accidentes, la elegancia no se pierde. Ideal para esos momentos en que quieres lucir tranquilo en la eternidad sin preocuparte por nada. Pañamort. Porque estar muerto no es excusa para no estar seco. Horacio, a lo largo de nuestra charla ha quedado claro que cada una de tus obras está impregnada de la vida que llevaste, de tus experiencias personales. Pero me gustaría hablar de los temas que siempre vuelven en tus cuentos. Es fascinante cómo esos temas recurrentes no solo reflejan tu vida, sino también tus miedos, tus obsesiones. Para empezar, no puedo evitar notar que la muerte siempre está presente en tus relatos. La muerte. Sí, siempre está ahí, como un personaje más, ¿no? No es que la busque intencionalmente, pero fue una constante en mi vida desde que era niño.
La vi de cerca muchas veces. Mi padre murió en un accidente cuando yo era muy pequeño y más tarde el suicidio de mi padrastro frente a mí. Luego mi primera esposa se quitó la vida. Cada uno de esos eventos dejó cicatrices y creo que escribir fue mi manera de intentar entenderlo, de buscar un sentido a algo que no lo tiene. Al final, la muerte es lo único seguro que tenemos en la vida. Todos estamos en esa misma ruta, queramos o no. Y en muchos de tus cuentos, la muerte no es simplemente un final, sino una presencia que acecha desde el principio como si fuera inevitable. Pienso en El hombre muerto y en A la deriva, por ejemplo. En esos relatos, los protagonistas están condenados desde el primer momento, pero aún así luchan, aunque saben que no hay escapatoria. Exactamente, es ese conflicto interno que me interesa. Esos momentos en los que el ser humano se da cuenta de que no importa cuán fuerte luche, hay fuerzas mucho más poderosas que lo dominan. La naturaleza, la fatalidad, el destino. En A la deriva, por ejemplo, el hombre intenta luchar, pero la naturaleza ya ha decidido su destino. En El hombre muerto, la muerte llega en un instante inesperado, mientras él simplemente vive su vida sin advertencias. Es esa crueldad implacable de la vida la que quería capturar. Eso también me lleva a otro tema central en tu obra, la naturaleza. Siempre está ahí, no solo como escenario, sino casi como un antagonista. En Los desterrados, la selva se convierte en un enemigo silencioso, y no es solo la naturaleza física, sino el entorno en el que vivías. Misiones tan lleno de vida, pero también de muerte. La naturaleza es feroz. Misiones, la selva, no es el paraíso que muchos imaginan. Vivir aquí es enfrentarte a algo indomable, algo que no puedes controlar. Cuando llegué a Misiones pensé que podría construir una vida tranquila, pero pronto me di cuenta de que la selva tenía sus propias reglas. La gente que vino aquí, como yo, lo hizo buscando una nueva vida, pero en muchos casos encontraron una muerte prematura. Misiones no perdona, y eso es algo que me marcó profundamente. En Los desterrados intento plasmar esa lucha diaria contra un entorno que a veces parece más vivo que los propios personajes. ¿Dirías que la selva es un reflejo de la lucha interna del ser humano? En muchos de tus cuentos, la naturaleza parece simbolizar algo más profundo, una especie de espejo de la psique humana, de nuestros propios demonios. Eso es exactamente. La selva es un espejo. Refleja lo que llevas dentro. Si vienes con miedo, la selva te devorará. Si vienes con esperanza, te mostrará sus peligros. En mis relatos, la naturaleza no es solo un telón de fondo, sino un personaje que interactúa con los protagonistas. En Anaconda, por ejemplo, la selva es un campo de batalla entre los animales, pero también es un reflejo de la brutalidad de la vida. Cada criatura lucha por sobrevivir y esa es la realidad del ser humano también. La naturaleza es la metáfora perfecta para el caos y la incertidumbre de la vida. Y ese caos del que hablas también se refleja en otro tema recurrente, la locura. Muchos de tus personajes están al borde de perder la razón o ya viven sumidos en una especie de delirio. Pienso en cuentos como La gallina degollada o El almohadón de plumas. Hay una desesperación palpable que va más allá de lo físico. La locura es otro tipo de muerte, ¿no? Es una forma de perderse a uno mismo sin que el cuerpo deje de funcionar. En La gallina degollada, los padres pierden la razón por la frustración, por el dolor de ver cómo sus hijos enfermos se vuelven una carga insoportable. Esa desesperación los consume y al final conduce a la tragedia. En El almohadón de plumas, el terror viene de algo que no se ve, que no se entiende, pero que va destruyendo poco a poco. La locura está siempre ahí, acechando a quienes no pueden soportar la presión de la vida. También está el tema del amor, pero no un amor romántico o idealizado, sino un amor trágico, doloroso, casi destructivo. En cuentos de amor, de locura y de muerte, el título mismo ya nos da una idea de lo que se puede esperar, una mezcla de pasión y fatalidad. El amor en mis cuentos es un sentimiento tan poderoso como la muerte o la locura. No es un amor que salva, sino uno que consume. El amor está siempre ligado a la tragedia, porque el amor real, el que de verdad toca el alma, lleva consigo una inevitable destrucción.
En cuentos de amor, de locura y de muerte, cada relato muestra cómo el amor puede llevar a los personajes al límite. El amor es una fuerza destructiva, pero al mismo tiempo es lo que da sentido a la vida. Y hay otro aspecto que se relaciona con ese amor trágico, el suicidio, que no solo aparece en tus relatos, sino que lamentablemente fue parte de tu vida. Es algo que pesa mucho en tu obra, como si fuera un destino que acecha en cada rincón. El suicidio es, en cierto modo, la última manifestación del poder sobre la vida. Es una forma de tomar control cuando sientes que todo lo demás te ha sido arrebatado. Lo viví de cerca, como sabes, no solo con mi esposa, sino también en mi propia vida. La desesperación te lleva a esos lugares oscuros donde la muerte parece una salida más lógica que seguir viviendo. Esa desesperación es lo que intento capturar en mis cuentos. No es que lo justifique, pero lo entiendo y creo que muchos de mis personajes también lo hacen. Esa desesperanza se siente en muchos de tus cuentos, pero a la vez hay una especie de aceptación, como si al final la tragedia fuera inevitable, pero no necesariamente algo que se debe temer, sino algo que simplemente ocurre. Exacto, no hay lucha contra el destino, solo hay aceptación. En mis cuentos, los personajes suelen darse cuenta de que están atrapados en un ciclo del cual no pueden escapar, pero al final lo aceptan. La muerte, la locura, la tragedia son parte de la vida, y cuanto antes lo entiendes, más fácil es convivir con ello. No digo que sea una solución, pero al menos es una manera de no pelear contra lo inevitable. Y esa es quizás una de las razones por las que tus cuentos resuenan tanto. No importa cuánto tiempo pase, los temas que tratas son universales. Hablas de cosas que todos enfrentamos en algún momento. La lucha contra lo que no podemos controlar, el miedo a lo que nos espera y la inevitable aceptación de nuestro destino. Eso es todo lo que intenté hacer. La vida es difícil, llena de dolor y belleza en igual medida. Escribir sobre esos temas era mi manera de lidiar con ellos. Y si mis cuentos logran tocar a otros es porque en el fondo todos compartimos esas mismas experiencias. La naturaleza, la muerte, el amor, la locura, todos convivimos con esos fantasmas, incluso si no queremos admitirlo. Sin duda, Horacio, y tus cuentos nos permiten ver esos fantasmas de una manera clara, aunque aterradora, pero al final es la vida misma lo que estamos viendo a través de tus historias. Tarararara. Atención, espíritus fashionistas del más allá. Llega Tintur, la tintura de cabello diseñada exclusivamente para los muertos que no quieren perder el estilo, aunque ya lo hayan perdido todo lo demás. Porque incluso en la eternidad el look importa. ¿Qué hace Tintur? Nada visible a los vivos, pero oye, ¿quién quiere impresionar a los vivos? Con Tintur, tu cabello, lo que queda de él, brillará con colores espectrales que solo otros fantasmas podrán ver y admirar. Dale a tu etéreo peinado un toque sobrenatural que ni la muerte pueda apagar. Colores increíbles, niebla fantasmal, perfecto para esos días en los que quieres ser el centro de atención. Invisible, violeta de ultramundo, haz que los espectros se giren al verte flotar. Verde cripta para un toque moderno pero clásico en el más allá. Negro abismo, ideal para esa elegancia tenebrosa. Como se usa, solo rocía un poco de tintur en tu no cabello y espera que el color mágico aparezca en el reino de los espíritus. Fácil, rápido y garantizado por toda la eternidad. Y lo mejor, no hay que retocar nunca más. ¿Por qué elegir tintur? Porque aunque estés muerto, no significa que debas verte descuidado. Sorprende a otros fantasmas en las reuniones espectrales y sigue siendo la envidia de los muertos con más estilo. Tintur, porque el buen look nunca muere. Tarararararararara. Horacio, después de hablar sobre los temas profundos de tus cuentos, no puedo evitar preguntarme sobre tu estilo. Es muy particular, único. Hay algo en la forma en que cuentas las historias que captura al lector desde el primer momento, algo que no se ve fácilmente en otros autores. ¿Qué te llevó a escribir de esa manera tan directa, tan visceral? Ay, ay, ay. Me alegra que lo notes. Mi estilo no surgió de la nada.
Es el resultado de muchos años de experimentar con la escritura, de vivir experiencias extremas y de observar la vida y la muerte tan de cerca. Creo que parte de esa visceralidad que mencionas proviene de mi deseo de no adornar demasiado las cosas. Siempre creí que la vida, tal como es, ya es suficientemente dramática y brutal. No había necesidad de añadir florituras innecesarias. Quería que mis cuentos fueran como la naturaleza, crudos, poderosos y sin concesiones. Y lo lograste sin duda. Tus descripciones son breves pero precisas, y eso hace que cada palabra pese. No te extiendes en largos párrafos cargados de detalles innecesarios, sino que parece que cada palabra está ahí porque debe estar. ¿Es algo que siempre buscaste en tu escritura? Sí, absolutamente. Nunca me gustó la idea de abrumar al lector con detalles superfluos. Creo que la fuerza de un cuento radica en lo que no se dice tanto como en lo que se dice. Quise crear una narrativa donde el lector tuviera que llenar los vacíos, donde la imaginación hiciera su trabajo. No soy un escritor que se deleita en descripciones largas y adornadas. Mi enfoque siempre ha sido el de ir al grano, mostrar lo esencial. El terror, la emoción, la tragedia, todo debe sentirse de manera directa, como si le estuviera sucediendo al lector. Esa es mi idea del buen cuento. Eso se nota especialmente en cuentos como El hombre muerto o A la deriva, donde la narrativa parece casi desnuda, pero es lo que le da tanta fuerza. No hay ornamentos, pero todo es tan claro que el impacto es mucho más grande. Ese minimalismo, esa precisión, ¿fue algo que aprendiste con el tiempo o siempre supiste que era el camino? Fue un proceso. Al principio, como muchos escritores jóvenes, solía escribir más de lo necesario. Quería impresionar con el lenguaje, con las imágenes, pero con el tiempo me di cuenta de que eso no siempre servía a la historia. La clave era la economía de palabras. Cada frase, cada palabra debe tener un propósito. Un buen cuento es como un mecanismo bien engrasado. No hay piezas de más. En cuanto a El hombre muerto o A la deriva, esos son ejemplos perfectos de lo que buscaba. La tensión y la tragedia no necesitan ser exageradas, ya están ahí en la vida misma. Solo es cuestión de capturarlas sin sobrecargarlas. Y también hay algo que me llama mucho la atención. Tus cuentos parecen avanzar casi con un ritmo implacable, como si los personajes estuvieran empujados por una fuerza invisible que los lleva directo hacia su destino, sin pausas, sin tiempo para respirar. En El almohadón de plumas, por ejemplo, hay una especie de calma tensa que se va construyendo hasta el final. ¿Cómo logras crear esa sensación de inevitable fatalidad? Eso es algo que me fascina. El poder del ritmo en una historia. Para mí, el ritmo es tan importante como la trama misma. Los cuentos deben avanzar con un pulso constante, como si el lector estuviera siendo arrastrado por una corriente que no puede detener. En El almohadón de plumas, por ejemplo, el horror está en la espera, en la sensación de que algo terrible va a ocurrir, pero no sabes exactamente cuándo. Es como cuando una cuerda que se va tensando cada vez más hasta que al final se rompe. La idea es que el lector no tenga tiempo de reaccionar, que esté tan atrapado en el ritmo de la historia que cuando el desenlace llega ya esté demasiado involucrado emocionalmente para escapar de su impacto. Eso es precisamente lo que sientes como lector. Estás tan sumergido en la tensión que cuando llega el clímax no hay marcha atrás, y es algo que haces muy bien con el suspenso. Sabes manejar la anticipación de una forma magistral. No nos das el golpe de inmediato, sino que lo vas preparando poco a poco, como un maestro del suspense. Eso viene de mi admiración por escritores como Edgar Allan Poe. Él sabía cómo jugar con las expectativas del lector, cómo manejar el tiempo narrativo de tal manera que el miedo y la angustia crecieran lentamente hasta alcanzar un punto de no retorno. Aprendí mucho de su capacidad para crear atmósferas. El lector debe sentir que algo está mal desde el principio, pero no debe saber exactamente qué. La incertidumbre es clave. Si revelas demasiado pronto, el cuento pierde su fuerza. El suspense debe ser como una sombra que acecha todo el tiempo, pero que no se muestra del todo hasta el final.
Y hablando de atmósfera, hay algo que siempre he admirado en tu estilo. ¿Cómo logras hacer que la selva, la casa o cualquier entorno se convierta en un personaje más? No es solo un lugar donde ocurren los hechos, sino que parece influir en la vida de los protagonistas, condiciona sus emociones y sus decisiones. Sí, el entorno es crucial. Nunca vi los lugares de mis cuentos como simples escenarios. La selva, por ejemplo, no es solo el fondo en el que suceden las cosas, es un personaje que interactúa con los demás, los afecta, los moldea. En Los Desterrados, la selva no solo sirve como marco, sino que es un factor determinante en la vida de esos hombres que han sido rechazados por la sociedad. Ellos piensan que pueden dominarla, pero pronto se dan cuenta de que es la selva la que los domina. Lo mismo ocurre con las casas en cuentos como El almohadón de plumas o La casa de Adela. Las paredes, los objetos, todo parece tener vida propia, casi como si estuvieran conspirando contra los personajes. Eso le da a tus cuentos una sensación de claustrofobia, de estar atrapado en un lugar que te está absorbiendo, y no solo físicamente, sino también emocionalmente. Los personajes parecen siempre estar luchando contra algo que no pueden ver del todo. Así es, y esa es la esencia del terror psicológico. El miedo no siempre viene de lo que es visible o tangible. Muchas veces es lo invisible lo que más nos aterra. Esa sensación de que algo no está bien, de que el lugar donde estás te está afectando de maneras que no puedes explicar. En El almohadón de plumas, por ejemplo, la casa parece cómplice del horror. El lector siente que algo está fuera de lugar desde el principio, pero no puede identificar qué es. Y esa incertidumbre es lo que lo mantiene en vilo. También noto que tu estilo tiene una fluidez narrativa que te permite mezclar lo real con lo fantástico sin que el lector sienta una ruptura. Todo parece tan natural, incluso en los cuentos donde lo sobrenatural está presente. ¿Cómo manejas ese equilibrio entre lo realista y lo fantástico? Creo que para que lo fantástico funcione debe sentirse natural. No hay que forzarlo. Debe integrarse a la vida cotidiana de los personajes como algo que simplemente ocurre. En la selva, por ejemplo, lo fantástico puede ser solo una extensión de lo desconocido. Para alguien que nunca ha estado en un lugar tan vasto y salvaje, la selva misma ya es algo fantástico. Si introduces un elemento sobrenatural, debe sentirse como una prolongación de esa realidad. El lector debe estar tan inmerso en la historia que cuando algo extraordinario ocurre, no lo vea como algo imposible, sino como algo que, dentro de ese mundo, es completamente creíble. Esa es una de las razones por las que tus cuentos nunca pierden su realismo, a pesar de que a veces parecen rozar lo imposible. Sabes cómo hacer que el lector acepte lo fantástico como parte de la vida misma. Exactamente. Lo fantástico y lo real no están separados. En la vida, muchas veces lo que parece más increíble es lo que resulta ser cierto. Eso es lo que intento plasmar en mis cuentos. No hay una línea clara entre la realidad y la fantasía. Todo depende de cómo lo experimentas y de lo que estás dispuesto a aceptar como posible. Y esa fusión de lo real y lo fantástico, junto con tu estilo directo y preciso, es lo que hace que tus cuentos sigan siendo tan vigentes hoy. Creas historias que, a pesar de sus elementos trágicos y oscuros, se sienten reales, casi palpables. Gracias, Audiolecturas. Creo que al final mi estilo se basa en eso. Contar lo inevitable, lo crudo de la vida sin artificios, pero con un ojo puesto en lo que no podemos controlar ni explicar. Todo lo que escribí nace de esa tensión entre lo que somos y lo que no podemos evitar ser. Tarararararara. Atención, habitantes del más allá. Ha llegado Ghost Box, el joyero que nadie puede usar, pero todos los fantasmas quieren tener. Perfecto para aquellos que dejaron atrás la vida, pero no el glamour. Para que necesitas joyas, no importa. Ghost Box es el complemento perfecto para guardar absolutamente nada, con estilo. ¿Qué hace Ghost Box? Nada útil en el mundo de los vivos, pero en el reino de los muertos es el accesorio más codiciado.
fabricado en vapor de eternidad y líneas de sombra. Este joyero es ideal para contener las joyas invisibles que nunca tuviste ni tendrás. Características espectrales, espacios infinitos para todo tipo de joyas etéreas. Diseño minimalista porque el estilo es eterno, aunque tú ya no lo seas. Cerradura sin llave, ¿para qué cerrarla si nada cabe adentro? ¿Cómo se usa? Coloca tus joyas inexistentes en los compartimientos de Ghost Box y déjalo brillar, aunque nadie pueda verlo. Perfecto para esos momentos en los que solo quieres presumir tu estilo entre almas perdidas y amigos etéreos. ¿Por qué necesitas Ghost Box? Porque incluso los espectros con más clase necesitan un lugar donde guardar nada. Perfecto para lucir en esas noches eternas de fiesta en la ultratumba. Ghost Box, porque incluso los muertos merecen un poco de brillo invisible. Tarararararararara. Horacio, hemos hablado de tus obras, de los temas que tratas y de tu estilo, pero me pregunto cómo fue para ti enfrentarte a la crítica en tu tiempo. Escribiste en una época en la que el modernismo todavía tenía mucha influencia y tú, aunque compartías algunas características con ese movimiento, también fuiste bastante diferente. ¿Cómo recibían tus cuentos y relatos los críticos y lectores de la época? Bueno, digamos que no siempre fui bien recibido. La crítica de mi tiempo estaba muy ligada a las formas y las expectativas del modernismo, como bien mencionas. Rubén Darío y otros modernistas habían marcado un camino claro, elegancia, lenguaje florido, cierto lirismo en la narrativa, y luego vengo yo con mis cuentos sobre la selva, la muerte, la locura, escritos en un estilo directo y sin mucha ornamentación. Para muchos era un cambio brusco, casi un insulto a las formas tradicionales. Algunos críticos me veían como un barbarie en letras, una especie de hombre de la selva que intentaba escribir como los grandes, pero sin el refinamiento adecuado. Puedo imaginar que no fue fácil recibir ese tipo de comentarios. ¿Te afectaba o eras de los que se mantenían firmes a su estilo sin dejarse llevar por lo que decían? Siempre es difícil, no te voy a mentir. Cuando alguien te dice que lo que haces no está a la altura de las expectativas, es inevitable sentir cierta frustración, especialmente cuando sabes que estás poniendo todo de ti en lo que escribes. Al principio me afectaba más, pero con el tiempo aprendí a no dejar que la crítica me definiera. Sabía que lo que estaba haciendo era diferente, pero también sabía que era auténtico. Nunca quise escribir para agradar a los críticos, ni siquiera a los lectores. Escribía para mí, para lidiar con mis propios demonios y con las experiencias que había vivido. Y si alguien no lo entendía, bueno, no podía hacer mucho al respecto. ¿Hubo alguna crítica en particular que te molestara más que otras? Hubo algunas, claro. Recuerdo que cuando publiqué Cuentos de amor, de locura y de muerte, un crítico dijo que mis relatos eran excesivamente morbosos, que había algo casi enfermizo en mi obsesión con la muerte y la tragedia. Decían que mi estilo era demasiado oscuro, que no ofrecía el tipo de belleza o esperanza que los lectores necesitaban. Esa crítica me dolió, porque para mí lo que escribía no era morboso, sino real. Estaba contando la vida tal como la veía, sin adornos, sin falsas promesas. La tragedia está en todas partes, y esconderla bajo un lenguaje florido no la hace desaparecer. Pero esa crítica en particular me hizo darme cuenta de que muchos no estaban listos para ese tipo de realidad. Es interesante porque hoy en día tus cuentos son considerados auténticas joyas de la literatura latinoamericana precisamente por esa crudeza y ese realismo implacable. ¿Sientes que en tu tiempo eras un poco incomprendido? Sí, lo sentí así en varias ocasiones, aunque debo admitir que no todo fue rechazo. Había quienes entendían lo que intentaba hacer y lo valoraban, pero en general creo que los lectores y críticos de mi época preferían historias que les ofrecieran una especie de escapatoria, algo más luminoso. Mis cuentos, en cambio, no daban tregua, y claro, eso no siempre caía bien. Muchos querían la fantasía y el romanticismo, mientras que yo les daba la muerte, la locura, el dolor de la vida cotidiana. Era natural que no todos estuvieran de acuerdo.
¿Sentiste alguna vez la presión de cambiar tu estilo para agradar más a la crítica? Nunca cedí a esa presión, aunque, como dije, al principio me costó más aceptarlo, pero con el tiempo entendí que cambiar para agradar significaba traicionar lo que realmente quería hacer. Y si algo tenía claro era que no quería ser un escritor más, uno que simplemente seguía las corrientes del momento. Mi objetivo nunca fue escribir para las modas literarias, sino para capturar algo esencial sobre la naturaleza humana. Además, sabía que no podría escribir de otra manera. Mi estilo surgía de mi vida, de lo que había visto y experimentado, y no iba a diluir eso para complacer a los críticos. ¿Hubo algún crítico o autor que te apoyara en ese camino? Sí, hubo algunos que entendieron lo que estaba haciendo. Leopoldo Lugones, por ejemplo, fue alguien que en cierto modo valoró mi trabajo. Él también había explorado la oscuridad en sus escritos, y aunque nuestros estilos eran diferentes, creo que compartíamos esa necesidad de ir más allá de la superficie de las cosas. Lugones veía en mis cuentos algo más que simple morbosidad. Entendía que estaba tratando de mostrar las realidades más duras de la vida sin suavizarlas. También hubo lectores que, a pesar de las críticas, se sintieron profundamente conectados con mis historias. Eso, al final, era lo que más me importaba. Y hoy en día se te reconoce por haber sido un precursor del cuento moderno en América Latina. Esa visión directa, sin adornos, se adelantó a su tiempo y se sigue estudiando como ejemplo de cómo un cuento debe ser conciso, preciso y al mismo tiempo poderoso. ¿Esperabas que tu obra tuviera ese impacto en el futuro? Nunca escribí pensando en el futuro, para serte sincero. Escribía para el momento, para lidiar con lo que sentía y vivía en ese instante. Pero me alegra saber que, con el tiempo, mis cuentos han encontrado un lugar en la literatura latinoamericana. Al final, creo que lo que sobrevive es la verdad de lo que se escribe. Si logras capturar algo auténtico sobre la experiencia humana, sobre el miedo, el amor, la muerte, eso es lo que perdura. Las modas cambian, pero los temas esenciales de la vida permanecen. Y si logré transmitir algo de esa verdad en mis cuentos, entonces estoy satisfecho. Eso es exactamente lo que hiciste, Horacio. Lograste escribir sobre lo más esencial de la vida de una manera que sigue tocando a los lectores hoy en día. Y aunque en tu tiempo tal vez no siempre fue fácil, ahora tu obra es indiscutiblemente parte del canon literario. Eso es lo que uno espera como escritor, ¿no? Que al final lo que escribiste tenga algún tipo de impacto. Me reconforta saber que, a pesar de las críticas de mi tiempo, la obra ha sobrevivido y ha encontrado su lugar. Definitivamente lo ha hecho. Y no solo ha encontrado su lugar, sino que ha influido en generaciones de escritores que vinieron después de ti. La crítica pudo haber sido dura en tu época, pero tu estilo marcó un antes y un después. Lo que demuestra que, al final, no puedes escribir para complacer a los críticos o al público. Debes escribir lo que sientes, lo que conoces, lo que es real para ti. Si haces eso, entonces has cumplido con tu deber como escritor y el tiempo se encargará de decidir el resto. Tarararararara. Fantasmas, espectros y aparecidos. Presentamos Phantom Clip, el primer corta uñas diseñado exclusivamente para aquellos que ya no tienen uñas, pero sí mucho estilo, porque ¿quién dijo que estar muerto es excusa para no mantener tus garras o lo que queda de ellas en perfecto estado? ¿Qué hace Phantom Clip? Nada visible, pero ¿quién necesita resultados visibles cuando ya no tienes uñas? Phantom Clip tiene un filo tan afilado que corta el aire y lo hace de manera completamente inútil. Eso sí, luce fantástico mientras lo haces. Características del otro mundo. Cuchillas hechas de puro éter, garantizadas para cortar absolutamente nada. Diseño ergonómico para manos espectrales, porque mereces sentirte cómodo en la eternidad. Viene con una lima de ectoplasma para dar ese toque final inexistente. ¿Cómo se usa? Coloca tus no uñas en el Phantom Clip. Aprieta suavemente y voilà. No verás ningún cambio, pero sentirás una satisfacción inexplicable y eso es lo que cuenta en el más allá. ¿Por qué elegir Phantom Clip?
Porque incluso los muertos más elegantes saben que el cuidado personal nunca pasa de moda. Ideal para espectros que quieran lucir prolijos en esos encuentros etéreos donde el detalle invisible marca la diferencia. Phantom Clip, porque en el más allá lo invisible también necesita un buen corte. Tarararararararara. Horacio, después de todo lo que hemos hablado, debo decir que siento una profunda admiración por tu obra. No solo por los temas que abordas, que son tan universales y humanos, sino por la forma en que lograste plasmar en palabras lo que la mayoría de las personas siente pero no puede expresar. Tu habilidad para captar el dolor, la desesperación y la belleza oculta en lo trágico es única. Me pregunto si alguna vez te diste cuenta de cuán profundo sería el impacto de tus cuentos en los lectores, no solo de tu tiempo, sino de generaciones futuras. Te agradezco esas palabras, audiolectura, pero debo admitir que nunca escribí con la intención de dejar una huella tan grande. Como te dije antes, escribía para mí, para lidiar con lo que veía y sentía. Creo que en algún punto cada escritor espera que su obra resuene en otros, pero nunca puedes prever el impacto real. Me reconforta saber que con el tiempo mis cuentos han encontrado eco en lectores que tal vez nunca conoceré. Es impresionante ver cómo tus cuentos, a pesar de ser tan específicos en cuanto a lugar y contexto, logran hablarle a cualquiera en cualquier época. La gallina degollada, el almohadón de plumas, a la deriva, son relatos que pueden leerse hoy y siguen transmitiendo las mismas sensaciones, los mismos miedos y emociones. Has logrado lo que muchos escritores buscan, trascender el tiempo. Supongo que eso es lo que tiene la experiencia humana. No importa cuánto cambie el mundo, hay ciertas verdades que siempre estarán ahí. El miedo a la muerte, la lucha por sobrevivir, el amor que consume, la locura que acecha. Todas esas emociones que traté de captar en mis cuentos no pertenecen a una época o a un lugar, son parte de lo que somos. Quizás esa es la razón por la que mis historias siguen resonando. Esa es la clave, Horacio. Tus cuentos son como una ventana a lo más profundo del ser humano. No importa si están ambientados en la selva o en una casa pequeña, siempre logras transmitir esa sensación de inevitabilidad, de fragilidad humana. Y lo haces con una precisión y una sencillez que, lejos de restarle fuerza, los hace aún más poderosos. Nunca he sido amigo de los excesos en la escritura. Para mí, cada palabra debe cumplir su función. Cada silencio tiene su razón de ser. Si algo aprendí a lo largo de mi vida es que lo importante no es cuánto dices, sino cómo lo dices. Y la vida misma es así, ¿no? A veces los momentos más significativos ocurren en silencio, en la pausa entre dos palabras. Y tú dominas esos silencios de manera magistral. Hay algo en la tensión de tus cuentos que te atrapa, te hace sentir que, aunque todo parece tranquilo, algo terrible puede suceder en cualquier momento. Es como si siempre estuvieras al borde del abismo, esperando caer. La vida es así, después de todo. Estamos constantemente caminando en el borde, aunque no lo notemos. Me interesaba capturar esa sensación, esa incertidumbre constante. En la selva nunca sabes lo que va a pasar, pero en la vida es lo mismo. Todo puede cambiar en un instante. Has logrado con tus cuentos que los lectores no solo se identifiquen con los personajes, sino que se cuestionen a sí mismos su lugar en el mundo, su relación con la vida y la muerte. Y eso es lo que te convierte en uno de los grandes. No es solo lo que escribes, sino lo que logras despertar en quienes te leen. Te lo agradezco. Para mí esa es la mejor recompensa. Si mi obra logra que alguien se detenga un momento a reflexionar, a sentir algo más allá de lo cotidiano, entonces he hecho mi trabajo. Al final, escribir es un acto de comunicación, una especie de conversación entre el autor y el lector, aunque nunca se encuentren. Si he logrado mantener esa conversación viva a lo largo del tiempo, me siento satisfecho. No solo has mantenido la conversación, Horacio, has inspirado a generaciones enteras de escritores. Tu influencia es innegable y no puedo más que agradecerte por abrir ese camino, por mostrarnos que la literatura puede ser tan implacable como la vida misma, pero también tan llena de verdad. Te lo agradezco. Me reconforta saber que mi trabajo ha tenido un impacto.
Al final, todo lo que quería era ser honesto en mi escritura, y si esa honestidad ha llegado a otros, entonces he cumplido mi misión. La has cumplido y mucho más. Tu obra seguirá siendo leída, admirada y estudiada por generaciones. Has dejado una huella profunda en la literatura y en el corazón de quienes te leemos. Solo queda agradecerte por tu legado y por compartir con nosotros esa parte tan íntima de ti a través de tus cuentos. Es un placer saber que mi voz sigue viva en las palabras que dejé atrás. Eso es lo maravilloso de la literatura, ¿no? A través de los libros podemos seguir conversando, incluso después de la muerte. Y contigo, Horacio, esa conversación sigue resonando con fuerza. Gracias por tus historias, por tu estilo tan auténtico y por mostrarnos que en lo más oscuro de la vida también hay belleza y verdad. Gracias a ti por mantener viva la conversación. La literatura nunca muere si sigue siendo leída. Horacio, ha sido un honor y un privilegio poder conversar contigo, sentir tus palabras tan cercanas, conocer lo que hay detrás de tu obra y lo que te impulsaba a escribir. No puedo más que agradecerte por todo lo que has dejado a través de tus cuentos. Es como si, a pesar de la distancia entre este mundo y el más allá, estuvieras aquí tan presente como siempre. Lo mismo digo. Ha sido una conversación que no esperaba, pero que agradezco. Siempre es bueno saber que la voz de uno sigue viva a través de otros, a través del tiempo, y en realidad las palabras son lo único que nunca muere. Te siento más cerca que nunca, y al mirarte siento que esa línea entre lo vivo y lo muerto se ha difuminado, pero ahora creo que es hora de dejarte descansar, ¿no? Agradezco profundamente tu tiempo, Horacio. El descanso, bueno, uno nunca descansa realmente, ni en vida ni en muerte, pero entiendo lo que dices. Cada uno tiene su viaje y el tuyo aún continúa. De repente, una brisa helada recorrió el claro de la selva, haciendo que las hojas susurraran entre sí, como si también estuvieran despidiéndose. La luz cambió, volviéndose más tenue, y un leve resplandor envolvió a Quiroga, como si la misma naturaleza quisiera llevárselo de vuelta. Horacio, esto se siente extraño, como si estuvieras desvaneciéndote poco a poco. No te preocupes, solo es la transición. Siempre hemos estado entre lo real y lo irreal, ¿no? Ahora es solo momento de volver a mi lugar en esa línea difusa. Pero recuerda, mientras leas mis palabras, ahí estaré. Las sombras de la selva comenzaron a alargarse, envolviendo a Quiroga en un manto que parecía parte del propio paisaje. Sin embargo, antes de desvanecerse por completo, se acercó y, aunque parecía hecho de humo y recuerdos, pude sentir el calor de un abrazo que me rodeaba con una paz indescriptible. Un abrazo. No pensé que esto fuera posible. Todo es posible, amigo, en la literatura, en los sueños y en la vida misma. Mantén la conversación viva, siempre. De repente, la brisa se detuvo, el claro se quedó en completo silencio y cuando parpadeé, Horacio ya no estaba. Lo único que quedaba era la sensación del abrazo, tan real y tan reconfortante, como si me hubiera dejado un pedazo de su esencia para llevar conmigo. El cielo, que antes estaba despejado, se había llenado de nubes en espiral, una especie de danza etérea que parecía reflejar la energía que había llenado el lugar. Al mirar hacia el horizonte, supe que Horacio Quiroga no se había ido del todo. Su presencia seguía ahí, en cada palabra que había escrito, en cada historia que dejó para que nosotros continuáramos leyendo y en cada rincón donde la selva y la muerte se cruzaban. Hasta siempre, Horacio. Tu voz sigue viva y tus cuentos nos acompañarán mientras exista alguien dispuesto a escuchar. Bueno, queridos y queridas audiolectores y audiolectoras, hemos llegado al final de este encuentro con Horacio Quiroga. Nos hemos sumergido en sus palabras, sus vivencias y en la selva que tanto amaba y temía. Ha sido un viaje lleno de emociones, ¿verdad? No hay duda de que sus cuentos seguirán resonando en nuestras mentes por mucho tiempo, con esa mezcla de belleza y tragedia que solo él sabía capturar. Pero no se preocupen, esto no es un adiós definitivo. Como bien saben, en Más Allá siempre hay nuevas oportunidades para reencontrarnos con grandes autores. Así que estén atentos, porque muy pronto volveremos a cruzar la frontera de lo visible y lo invisible para seguir descubriendo lo que estos maestros de la literatura tienen para decirnos desde su lugar en la eternidad.
Les agradezco profundamente por acompañarme en esta conversación tan especial y los invito a compartir este momento con otros audiolectores. Recuerden que siempre pueden dejar sus sugerencias de autores y obras para que juntos sigamos expandiendo esta comunidad. Hasta nuestro próximo encuentro en Más Allá, donde las palabras trascienden el tiempo y el espacio. Nos vemos pronto.